Bueno, yo simplemente quería darles la bienvenida oficial a nuestro comité, bueno, a Alcari, a la senadora Gladys González y al ingeniero Veracia Artúa. Creo que la exposición de hoy es muy importante. Quizá quisiera yo hacer una aclaración respecto de por qué estamos considerando estos temas como de saneamiento, que parecieran más de orden interno que de orden internacional. Es muy simple. Nosotros, desde el punto de vista de nuestro comité, hemos tomado la visión de que los objetivos de desarrollo de sustentabilidad abarca, digamos, una cantidad de problemas, uno de los cuales evidentemente importante es el saneamiento del agua, que de alguna manera responde a las demandas que globalmente se le hacen a todos los países respecto del cuidado de este tipo de situaciones. De manera que yo quería darles este enfoque porque obviamente que el CARI se ocupa fundamentalmente de temas internacionales, pero muchas veces estos temas internacionales se traducen en actividades o acciones que son de orden interno para el cumplimiento de estos objetivos globales. De manera que quería también, digamos, señalarles esto porque es importante, digamos, que el CARI encuadre, digamos, su actividad dentro de lo que es el tema fundamental de su actividad, que es lo internacional. Pero estos temas internos hacen a lo internacional, porque son parte del cumplimiento de cuestiones de, digamos, de demandas de carácter global, porque el desarrollo sustentable a nivel global depende de lo que ocurre en el interior de los países, tanto a nivel nacional, subnacional o municipal. Es decir, que es lo que de alguna manera ha sido, es decir, el enfoque de nuestro comité hasta ahora. Bueno, senadora, quería decirle que le agradezco mucho su presencia, sé que la hemos digamos, la hemos hecho venir un par de veces, esta es la segunda vez que viene en poco tiempo, de manera que reconozco que estamos como siendo demasiado exigentes con usted, pero claro, usted es la presidenta del Comité de Asuntos Ambientales del Senado, de manera que tenemos un particular interés en la actividad suya. Le agradezco mucho su presencia, es muy importante tenerla acá. Bueno, el ingeniero Veraciartúa, obviamente que es miembro de mi comité, de manera que le doy la bienvenida, siempre agradecida por toda la actividad que él desempeña, que es muy importante, también como presidente del Centro Argentino de Ingenieros, con el que estamos en relación de asociación, en cierta forma, de las dos instituciones. Muchas gracias, ingeniero, y no quiero, digamos, que perdamos más tiempo, le cedo la palabra. No sé quién es el que va a hablar primero, Julia, usted diga. ¿Quién es la primera persona, el ingeniero o la senadora? No sé. Entiendo que el ingeniero toma ahora en este momento la palabra. Ingeniero, usted tiene Eh, la palabra, entonces. Adelante. Ingeniero Gracia Artúa. No, Ingeniero, disculpe, inglés. ingeniero inglés está Ah, con perdón, el ingeniero micrófono inglés. apagado. El Perfecto. ingeniero inglés, así Disculpe, es. perdón, ingeniero inglés, discúlpeme, usted es No, el al que hace la contrario, coordinación de esto. Disculpe, disculpe, disculpe. gracias, Elsa. Bueno, tal como sintetizó la embajadora Elsa Kelly, hoy es una jornada especial del ciclo del agua organizado por el Centro Argentino de Ingenieros. Y tal como mencioné ella, realmente acá se dan varias peculiaridades. Primero, que está coordinado y transmitido por el Comité de Asuntos Ambientales del Centro del CARI, y realmente es una peculiaridad esto. Pero además tenemos la participación del presidente del CARI, de la presidenta del comité, la embajadora Kelly, eh, y además otra cosa peculiar es, tenemos a la senadora Gladys González, a la cual saludo, un gusto en verte, Gladys, como impulsora del tema que hoy vamos a considerar, y al presidente del Centro Argentino de Ingenieros, que es el que en definitiva aloja el ciclo sobre todos los aspectos del agua que venimos desarrollando exitosamente desde el 22 de marzo del 2021, Día Mundial del Agua,
pero que en este caso no va a hablar como presidente del Centro Argentino de Ingenieros, sino esencialmente como quien ha sido el gestor del contenido de la Ley Federal de Saneamiento, que gracias a la recepción y al impulso que le ha dado la senadora Gladys González, hoy tiene condición parlamentaria. Y volviendo sobre las palabras de la embajadora Elsa Kelly, ¿por qué un tema que en definitiva es una ley nacional pasa a ser considerado también como un tema internacional? Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas fue adoptado por la Argentina, así que es un compromiso de la Argentina. Y en este caso nos vamos a referir específicamente al Objetivo del Desarrollo Sustentable número 6, que postula para el año 2030 agua segura y saneamiento adecuado para todos. Y esto, que puede parecer una cosa de futuro, en realidad es una cosa de pasado. Realmente esto fue un impulso que le dio ya hace 150 años un presidente argentino que cambió la historia argentina, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Y esto se originó también en dos pandemias: la pandemia de cólera que sufrió Buenos Aires en 1868 y la pandemia de fiebre amarilla de 1871. Pero creo también que es oportuno considerar este tema dentro del panorama que hoy nos toca vivir de la pandemia de coronavirus. Y en ese sentido yo debo destacar que ya en el año 2005, la International Water Association, la asociación que nuclea a las principales profesionales y empresas del mundo en esta actividad, en su revista publicaba una investigación de un investigador japonés que preanunciaba la fuerte posibilidad de una pandemia producto de las deficientes condiciones de saneamiento en el sur de China y en el norte de Vietnam. Así que creo que dentro del marco que nos toca vivir hay que pensar que esta ley se gestó su contenido a lo largo del año 2018-2019 y todavía no se tenía una noción de la posibilidad de una pandemia como la que nos toca hoy vivir. Sin embargo, pone de manifiesto la importancia de la salud pública para todos los aspectos de la vida. Y en ese sentido me gustaría resumir algo. El British Journal of Medicine, una de las revistas de mayor prestigio en el ámbito médico, y pensando que los miembros de la Asociación Médica de Inglaterra son aproximadamente 15.000 médicos, en oportunidad del cambio del milenio, en el año 2000 y en el cambio del siglo también, votaron cuáles eran las medidas que más habían contribuido a la salud pública en el siglo XX. Y sorprendentemente, por el voto de 15.000 médicos, salió que lo que más había impactado positivamente en la salud pública a lo largo del siglo XX había sido la disponibilidad de agua potable y saneamiento que se había difundido a lo largo de ese siglo, por encima de las vacunas y por encima de los antibióticos. Así que nos toque hoy vivir de nuevo un impacto de salud pública que impacta negativamente en todas las actividades del ser humano en la Tierra, marca que esto es un tema internacional y que los temas de salud pública, como los que se tocan esta ley, son fundamentales para todos los aspectos de la vida, no solamente para la prestación de un servicio público. Así que creo que es grato que el CAI, conjuntamente con el CARI, hayan organizado esta jornada y que tengamos la posibilidad de escuchar a la senadora Gladys González, impulsora del estado parlamentario de esta ley, y luego al ingeniero Pablo Bereziartuga,
refiriéndonos al contenido esencial de esta ley. Así que muchas gracias, y Gladys, por favor, entonces escuchamos tus palabras. Senadora, no sé si tiene habilitado el micrófono. Lo debe, ahí le pedí que se... Sí, ahora sí, era desde ustedes que tenían que habilitarme a desmutearme. Bueno, buenos días a todos, gracias José Luis, Pablo, embajadora, por la invitación. Es un placer compartir con ustedes esta mañana de reflexiones y contarles cómo venimos trabajando en el Senado este tema y un poco el trabajo inicial que hicimos con Pablo. Está Dorina Bonetti también aquí en la sala, con la que trabajamos mucho desde APUMAR, con la experiencia en conjunto con José Luis y con Pablo, y que luego toda esa experiencia se resume en esta iniciativa legislativa, creo yo, porque todas las dimensiones me parece que están incluidas. Siempre uno puede mejorar estos proyectos, pero la verdad es que el trabajo que se hizo desde el equipo de Pablo fue realmente muy amplio y contiene experiencia de muchos años, mucho profesionalismo y, como les decía, todas las dimensiones. Así que es un gusto compartir y a la embajadora decirle que estoy a disposición para todos los encuentros y los temas que quisiesen abordar desde el lugar que hoy me toca ocupar, que es la presidencia de la Comisión de Ambiente del Senado. Cuando empezamos a pensar en un trabajo conjunto, de hacer esto un proyecto, justamente como decía recién José Luis, que tenga su representación en propuestas concretas dentro de lo que es el Congreso de la Nación, desde el lugar que me toca y como equipo, es preguntarnos por qué era necesario una ley federal de agua y saneamiento. Y porque debo decirles que hay varios proyectos presentados que lo que hacen es declarar al agua como un derecho humano. Y si bien eso está muy bien y son iniciativas que acompañamos y que seguramente en el tratamiento de esta norma mucho más completa y más amplia, ya luego Pablo les va a contar en detalle el articulado, vamos a tener que tratar todas esas otras iniciativas que hay, que creo son 3 proyectos que están girados a la Comisión de Ambiente, a la Comisión de Derechos y Garantías, y el proyecto nuestro está girado también a la Comisión de Presupuesto. La verdad es que la sola declaración, sin subestimar ni menospreciar la iniciativa, la sola declaración del agua como derecho humano nos deja sin herramientas, en el caso del Gobierno Nacional, para poder justamente garantizar que en efecto el agua sea un derecho humano real, ¿no?, para todos los argentinos. Entonces, ¿por qué es importante? Claramente es porque es un derecho humano sin el cual no podemos garantizar el acceso al resto de los derechos humanos fundamentales, porque es un recurso estratégico para el desarrollo de nuestro pueblo. Recién José Luis lo decía, se hizo mucho más evidente cuando empezamos a andar el tratamiento de esta norma en el Congreso, porque de inmediato que la presentamos, pasó lo que pasó con la pandemia, y lo primero que le aconsejábamos a la gente era que se lave las manos, algo que nosotros, privilegiados en esta vida, podemos hacer de inmediato, pero no lo pueden hacer casi 5 millones de argentinos. Por lo tanto, se hizo mucho más evidente también el agua relacionada con el acceso a la salud, y no solo, como decía José Luis, desde el punto de vista del servicio público y desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no? Es todo este año y medio que ya hemos vivido con esta tragedia de la pandemia, se hizo mucho más evidente la necesidad de poder tener acceso a agua potable. Garantizar ese acceso, siempre hablamos con Pablo, con José Luis, con todo el equipo, de lo universal,
de lo universal, de la calidad, de agua segura, de agua regular, de agua suficiente, ¿no? Cuando hablamos de la calidad en el servicio, de garantizar un suministro continuo. Cuando hablamos de cloacas, hablamos también de su debido tratamiento, sin contaminar. Todas estas cosas parecen obvias a esta altura del siglo y a esta altura del desarrollo de la humanidad, pero no son tan obvias cuando repasamos los datos de nuestro país, cuando repasamos, como les decía recién, que el 11% de los argentinos no acceden hoy al agua potable, son casi 5 millones, no tienen agua potable, que el 50% de los argentinos no tienen cloaca, que el menos del 20% de esas efluentes cloacales son tratados antes de ser vertidos al ambiente. Hemos hecho mucho esfuerzo en nuestro gobierno en la gestión de Pablo. Si a eso le sumamos otras dificultades, que es lo difícil que se hace también avanzar en el acceso al agua en zonas rurales o en las áreas urbanas que tienen entramados, digamos, de asentamientos informales, con los riesgos para la salud que eso significa. Asimismo, también uno va mencionando las complejidades que hay frente a la presencia de arsénico en la mayoría de las provincias de nuestro país. Entonces, para lograr los objetivos, y recién también hablaban de los ODS, justamente el objetivo 6 de los ODS, o en realidad todos los objetivos de desarrollo están atravesados, digamos, no podríamos cumplir ni garantizar, ni lograr esos objetivos si no garantizamos el acceso al agua. Pensamos, bueno, ¿qué es lo necesario para garantizar todo esto? Para garantizar la universalidad, para garantizar cloacas, para garantizar servicio de calidad, para garantizar la no contaminación, para cuidar y proteger el recurso tan estratégico como es el agua. Y aquí es cuando Pablo, con toda su experiencia y todo su equipo, nos habla de la gobernanza del agua, de la necesidad de la planificación de la política pública, de la necesidad de la homogeneización de todo lo que tiene que ver con la regulación y el control, del financiamiento, absolutamente imprescindible, de cómo abordar el tema tarifas, ahora Pablo seguramente va a repasar todo ello, y darle las herramientas al gobierno nacional, a pesar de que mucho de las responsabilidades y de todo esto que menciono en cuanto a regulación, control, planificación y demás, pasa por las provincias, darle esas herramientas al gobierno nacional para lograr esa homogeneización, que la verdad fue una dificultad y sigue siendo una dificultad a la hora de gestionar este recurso y de lograr esta garantía en el acceso. A pesar de este sistema federal, y de hecho la ley es una ley de adhesión, necesitamos y estamos convencidos de que darle las herramientas a un gobierno nacional que tiene que garantizar financiamiento, y ahí claramente Pablo introduce con su equipo metas de calidad y expansión que creo son fundamentales a la hora de buenas administraciones provinciales, ¿no? Muchas veces tenemos estas mismas discusiones en otros proyectos de ley y en otras iniciativas acerca de que administrar bien y administrar mal no puede dar lo mismo. Después, obviamente, algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones jurisdiccionales, ¿no? El agua no se frena en la frontera de una provincia, y entonces ahí eso complejiza mucho más la gestión entre provincias. ¿Por qué digo que el proyecto abarca y contempla todas las dimensiones? Y en mi caso, hacerles una especial mención a lo que me toca como presidenta de Ambiente, porque hay un capítulo especial que es el 4, que refiere específicamente a la sostenibilidad, que nos parece sumamente importante, porque para lograr que todos estos objetivos se cumplan y justamente la principal virtud de un buen sistema de gobernanza, que es el que diseñó Pablo, necesitamos justamente algunos criterios de sostenibilidad que están presentes en el proyecto, que es justamente hacer más eficiente y eficaz, no solo desde el punto de vista económico, desde los recursos, sino también desde el uso racional del recurso hídrico, del equilibrio de los ecosistemas. De eso habla también el proyecto, del tratamiento de los desagües cloacales sin contaminar, estimulando todo lo que es la reutilización de aguas grises y de biomasa a partir de barros, todo lo que significa el concepto de economía circular, que también lo estamos trabajando en otros proyectos y hoy forma parte de nuestra agenda ambiental de nuestro país. Lo mismo se prevé la utilización de aguas de lluvia, fundamentalmente en las comunidades rurales. Se habla también de la calidad
y eso es muy importante, lo vivimos mucho en Acumar, todo lo que tiene que ver con instalaciones internas, con conexiones a la red, lo estoy recorriendo un poco dentro de este escenario de pandemia, las buenas prácticas de algunos municipios del interior, en provincias como Mendoza, por ejemplo, en donde el agua es aún un recurso más escaso y con mayores dificultades a la hora de proveer tanto para el desarrollo productivo como para el resto de la población, sistemas para poder medir el uso eficiente del agua desde los municipios, un enorme esfuerzo, y me parece que esto también, ¿no?, formó parte de la discusión y finalmente entra en el proyecto como algo sumamente importante a la hora de garantizar y de proteger este recurso. Lo mismo respecto a el tema de la baja en emisiones de carbono, está también presente en el proyecto, una agenda muy actual frente al cambio climático, lo conversábamos en su oportunidad, yo soy politóloga, pero en el marco de los ingenieros que hoy nos rodean, hablábamos de los desafíos de inversión que vamos a tener, mucho mayores frente al cambio climático, que se relacionan justamente con mayores sequías, mayores inundaciones, y con proteger este recurso, como les decía, frente a un cambio climático que también plantea otras cosas, como el deshielo de los glaciares, o la retirada, digamos, el aumento del nivel del mar, y otras protecciones que hacen falta, que también forman parte de la agenda del Senado, como es la protección de ambientes como la ley de humedales, que también está en la agenda del Senado. Por lo tanto, cuando pensamos, también hay criterios de eficiencia energética dentro del proyecto, por lo tanto, cuando pensamos en los motivos que nos hacen empujar este proyecto y trabajar con el resto de las fuerzas políticas, cuando lo presentamos la primera vez, antes de toda esta pandemia, participaron de la presentación equipos que refieren a todo lo que es la gobernanza del agua de diferentes provincias gobernadas por otros espacios políticos diferentes al nuestro, y la verdad que fue alentador, y fue una buena, digamos, un buen inicio y punto de partida para la discusión de esta norma, porque había coincidencias de miradas y de prioridades de los diferentes espacios políticos que hoy componen incluso el Congreso de la Nación. Por lo tanto, ¿qué decirles? Decirles que yo soy solamente un vehículo junto con mi equipo de toda la experiencia de Pablo y de la gestión, que es una ley sumamente necesaria, que protege nuestro recurso, que tiene todas las miradas contempladas, y que el desafío justamente para que estos números que les decía al principio se modifiquen, es un desafío enorme que requiere grandes inversiones, contemplando todas estas variables, y que tenemos una enorme experiencia nosotros en nuestra gestión. Hicimos que más de 800.000 argentinos pudiesen acceder en más al agua potable, lo mismo que incorporamos 1,5 millones de argentinos a las cloacas, y no sin obstáculos y sin justamente lo que hoy recogemos como experiencia para proponerle abiertos al debate, al consenso y a la discusión con todas las fuerzas políticas, un proyecto de ley que es una política de Estado y que claramente tiene que ver con una agenda internacional de ODS, tiene que ver con una agenda de cambio climático, tiene que ver con una agenda de desarrollo, que va a ser cada día más desafiante y más complicada de poder garantizar. Así que dicho esto, y renovando mi compromiso para seguir empujando esta norma en el Senado, hay 2 proyectos también en diputados que tienen otra mirada, pero que ponen el tema en agenda como prioritario. Le paso la palabra a Pablo, que es el autor del detalle de toda esta iniciativa. Gracias por invitarme, Pablo, la palabra. Muchas gracias, Gladys, y muy buenos días a todos. Buenos días ya a la embajadora Kelly, al embajador Bordón, bueno, Gladys, por supuesto, y tantas otras personas que veo acá que creo que tienen mucho para aportar en esta conversación. Desde ya quiero decirles, como lo ha expresado en el chat el embajador Bordón, que celebro esta posibilidad de cooperación entre el Centro Argentino de Ingenieros y el CARI, que me parece que tiene una gran potencia en este tema
y la verdad en muchos otros temas donde nos podemos beneficiar y podemos aportar y generar, diría yo, muchas posibilidades en el vínculo de la Argentina con el mundo que deriven en mejorar nuestras políticas, que deriven en ampliar la capacidad de inversión en la Argentina, en definitiva, en mejorar y cambiar el desarrollo posible de nuestro país. Así que bueno, con esto quiero pasar a la presentación. Les voy a compartir la pantalla. Entiendo que deberíamos estar todos viendo la pantalla de la presentación. Así es, ingeniero, podemos verla perfectamente. Bueno, creo que las introducciones han sido muy pertinentes y el marco es un marco que ha sido bien descrito. Me parece que esta política pública es una política pública, por supuesto, central, que hace a la verdadera posibilidad de que nos desarrollemos como país, porque hace nada más ni nada menos que a la calidad de vida de las personas. Las personas somos el principal activo de los países. Y hoy la Argentina tiene un atraso vergonzoso, diría yo, en términos de infraestructura para proyectarse hacia el futuro. La verdad, en varias dimensiones de la infraestructura y muy especialmente en esta, que hace a uno de los objetivos que es que debiera ser y que tiene que ser en nuestro país, que es disminuir la pobreza, pero que, como vamos a ver y como ha sido dicho, es mucho más que eso. Es un objetivo que nos puede permitir, por un lado, plantear una nueva forma de desarrollo, en el sentido de repensar el desarrollo en base a los objetivos y al consenso que justamente es internacional respecto de cómo logramos la sustentabilidad y el crecimiento sustentable de nuestras economías. El agua es central en ese proceso. Ahora vamos a verlo. Y el segundo aspecto que podemos plantearnos es una reflexión de cómo podemos implementar, qué hemos aprendido en la Argentina para implementar políticas públicas y que esas políticas públicas superen la coyuntura, superen las diferencias que se van dando en nuestro país muy frecuentemente en términos de agenda y también superen la grieta, se logren formas de llevar adelante políticas que trasciendan. Por eso el título, si bien es la Ley Federal de Saneamiento, de esta presentación es cómo financiar el desarrollo, un poco apelando a esa experiencia que esta ley pretende tomar y proyectar. Entonces arranco con estas 4 imágenes, podría haber puesto muchas más, pero me permiten plantear un poco el desafío. Primero empiezo con la imagen que está arriba a la izquierda, que es la imagen de José, con quien estuve, me reuní, eso fue en el año 2016. Él está en una región sobre el río Juramento Salado que queda en el límite entre Santiago del Estero y Salta. Y hace algo que se ha hecho durante décadas, que es ir a buscar agua al río Juramento Salado, en este caso para consumo. Y lo que sucede en esa foto que ven ahí es que durante varias décadas la Argentina había priorizado una obra que es el azud sobre el río Juramento Salado. El azud es una pequeña represa, es una obra que lo que tenía como propósito es reemplazar lo que ha sucedido durante décadas en ese punto, que es que se toma el agua para la bebida de más de 16 poblaciones y también para la producción ganadera y en algunos casos de agricultura, que se utiliza a lo largo de un canal que se llama el canal de la Patria, y ese canal, que es de unos 200 kilómetros de largo, se abastece ese canal, para darles una idea, queda como dije, sobre Santiago del Estero, pero muy cercano al límite de Salta y tiene una dirección este-oeste, es decir, que va desde el Juramento Salado hacia el Chaco. Y este canal se abastecía, voy a decir ahora, con lo que se llama una toma libre, es decir, que todos los años se acumulan ramas en el río y se improvisa, diría yo, una represa que logra levantar el nivel del agua en el río y ese nivel levantado por esas ramas y palos le abastecía de agua ese canal. Y en la Argentina, en nuestra Argentina,
desde hace más de 30 años se priorizó la idea de reemplazar esa toma libre, que por supuesto cada vez que hay una crecida se la lleva el río y hay que volver a hacerla, reemplazarlo por una obra. Bueno, esa fue una prioridad que se vio muchas veces demorada en el tiempo y finalmente en el año 2016 se licitó esa obra y esa obra se está terminando ahora. De hecho, hubo un anuncio de que está prácticamente terminada hace 2 semanas. Y significó más de un periodo de gobierno, significó también priorizar una obra en un lugar remoto que tiene muy poca publicidad, que abastece, como dije recién, a varios miles de argentinos, pero que está en una zona no densamente poblada y que tiene muy poca publicidad. Y fue posible porque se priorizó y también fue posible porque se logró mantener la política durante, como dije recién, más de un periodo de gobierno. Hoy, José, que vemos ahí, empieza a tener una solución y una posibilidad de desarrollo distinta y toda la región. Esta es una región que se abastece muchas veces con agua en bidones, que se vende en la zona, y que bueno, eso es lo que empieza a cambiar ahora en base a esta inversión. En la imagen que sigue a la derecha es la ciudad de Córdoba y es la planta Bajo Grande. La ciudad de Córdoba, como todos sabemos, una de las principales ciudades de la Argentina, tiene una gran expansión geográfica y curiosamente es una ciudad que tiene menos del 50% de cloacas, es decir, que es la capital de una de las principales provincias de la Argentina, muy productiva, donde como sabemos tenemos muchas capacidades. Así todo, esa ciudad tiene menos del 50% de cloacas y lo que se ve ahí es esta planta que está siendo duplicada en una inversión que se puso en marcha también hacia aquel año, el año 2016, que aún no ha terminado, pero si vieran la foto en detalle pueden ver que es una inversión muy importante y que va a lograr que se puedan ampliar notablemente ese déficit, es decir, que de ese menos del 50% de cloacas que tenemos hoy en Córdoba, en la ciudad podamos hacer un incremento tal vez para llegar al 80, un poco más del 80. Abajo puse 2 fotos más que van a ilustrar también la necesidad de la red. Por un lado, abajo a la izquierda, para ir de vuelta a una zona rural y muy particular, el acueducto para la población de los Huichi. Este es en el Impenetrable, en Chaco, de vuelta a una obra con poca visibilidad, muy difícil, toma agua del río Bermejo, que es un río particularmente complicado, y que efectivamente está prácticamente terminada luego de una inversión importante desde el año 2016 a la fecha. Y por último, una obra emblemática que es la obra del sistema Riachuelo, que muchos de ustedes conocerán, es la obra más grande tal vez que se está haciendo en la Argentina, una obra que la Argentina tuvo frenada 4 años, hasta el año 2016, con una ejecución menor a 3-4 puntos, 3-4% del presupuesto, y que se reactivó en junio del 2016 y hoy tiene más del 65% realizado. Seguramente en los próximos 2 años se podrá inaugurar al menos una parte de esa obra, que es lo que lleva a esa inversión. Es el financiamiento más grande del Banco Mundial en América, y es una obra que puede tener un impacto, que va a tener un impacto muy significativo en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde, como todos sabemos, hay enormes déficits, situaciones de pobreza y de contaminación altísimas, que bueno, condicionan estructuralmente las posibilidades de desarrollo de la Argentina y del área metropolitana. Entonces, esta ley que ahora vamos a compartir responde a las lecciones aprendidas y a intentar pensar una política posible y realista en la Argentina que nos permita revertir esto y que nos permita cambiar las condiciones estructurales que son para el agua y saneamiento, pero algunas de estas mensajes son en general para la inversión en infraestructura. Esto se hace, quiero decirles, en la propuesta de esta ley en un contexto que yo creo que es muy favorable, mundial, que es que vuelve a haber un interés en modificar y en invertir en infraestructura con nuevos criterios. Así que quisiera decirles que la ley esta creo que puede ser vista como una gran oportunidad. Y al mismo tiempo, y antes de avanzar y viendo estas imágenes, enfatizar algo que dijo la senadora Gladys González y que es central en esta propuesta, y es entender que la infraestructura no son las obras. Las obras
es uno de los resultados que hay que lograr, pero la experiencia argentina, la experiencia mundial también, pero la Argentina muestra muy claramente que para alcanzar esos objetivos realmente lo que hace falta es un acuerdo en términos de la gobernanza del agua y un acuerdo en términos institucionales, de cómo se administran los recursos, con qué criterios, sobre qué información, y de cómo se logran que esos recursos sean destinados a los fines para los cuales fueron aprobados, y cómo se logra que haya continuidad en esa inversión y en esa decisión. Así que la infraestructura, el resultado de algunas de estas decisiones, que parcialmente son las obras y la tecnología, realmente termina siendo ilusorio si no logramos entender que lo que necesitamos es un marco político institucional para que eso se logre efectivamente en la práctica. Entonces, como ha sido dicho y el diagnóstico ya ha sido hecho en esta presentación, en la Argentina hay un enorme atraso que implica millones de argentinos y que no tienen los servicios más básicos que permiten hoy facilitar y lograr en los niveles, incluso los niveles más, como dije recién, básicos o iniciales del desarrollo. Acá tienen un poco, y hay muchos análisis en este sentido, cuál es el nivel de necesidades básicas insatisfechas y que se cruzan con la falta real de estos servicios básicos en la Argentina, en los grandes centros urbanos y en las áreas rurales. También, como ven acá, podemos ver que si bien ha habido una evolución en los últimos años, esa evolución ha sido muy menor respecto de las necesidades que tenemos. Hay desde ya, y luego al final les dejo los vínculos a algunos informes que describen esto en mayor detalle, pero hay también en la Argentina suficientes estudios para encontrar las consecuencias de la falta de estos servicios básicos. Por ejemplo, la correlación entre el servicio de saneamiento o el servicio de abastecimiento de agua y la mortalidad infantil, que es absolutamente real y que los indicadores en la Argentina son graves en muchas regiones. Un poco en marco con lo que dijo la embajadora Kelly, y después fue también mencionado por José Luis Inglese y por Gladys González, este es un tema importante a nivel global. Estas noticias que pongo acá son noticias de las últimas semanas, de los últimos meses, acuerdos como el Green Deal o como la nueva ley de inversión en infraestructura que propone la nueva administración de los Estados Unidos, o como la cumbre del G7 última en la idea de construir nuevamente mejor en escala global, tienen adentro esta agenda. Como pueden ver acá, tanto en los Estados Unidos, en Brasil, hemos hecho el año pasado una reunión, también participó Gladys en el Centro Argentino de Ingenieros con exposiciones desde Brasil, también es central cómo reformular la inversión en sectores de infraestructura, y en este caso en el agua, está en las agendas actuales de lograr sustentabilidad y está en las agendas actuales de cambiar las posibilidades de desarrollo económico, como vemos, de manera internacional. Y la Argentina puede también beneficiarse de esto. Yo voy a mencionar ahora algunos ejemplos con las políticas adecuadas, es decir, puede conseguir financiamiento genuino en condiciones que son mejores que las que podría lograr sola, y también puede pensar en marcos que logren atraer inversión privada para muchos de estos aspectos. Así que con esa visión y sobre la base de una experiencia que es la que se mencionó también y para las cuales aquí hay algunas imágenes, y esa experiencia es que esta ley surge del hecho real de haber priorizado un sector, como sucedió entre el 2015 y el 2019, en el cual se lograron muchas cosas, algunas las he mencionado, pero claramente uno de los aprendizajes de esa experiencia es que ni siquiera con ese grado de priorización la Argentina lograría en un plazo razonable cerrar las brechas de los déficits que tiene. Es decir, que hace falta un cambio de juego para que eso pase. Fíjense, acá hay imágenes en términos de las plantas cloacales que hay y en las cuales se invirtió en la Argentina, pero claramente ni siquiera ese nivel de inversión lograría revertir eso. Lo mismo, se llevaron adelante cerca de 600 proyectos en el país con un criterio más profesional que se pudo lograr, y de vuelta el impacto es un impacto que nos lleva a pensar en décadas para lograr alcanzar niveles razonables de sustentabilidad, como por ejemplo
ejemplo, los que se mencionaron para las metas de desarrollo sostenible del 2030. En particular, y pasando a algunos de los ejemplos que provocan esta ley, me focalizo ahora en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Allí tenemos más de 6 millones de argentinos que no tienen servicio de cloacas y tenemos más de 3 millones de argentinos que no tienen un servicio adecuado de abastecimiento de agua potable. Es decir, que el déficit es enorme y en las áreas metropolitanas, empezando por Buenos Aires, está una parte del desafío y del problema. En ese periodo de esos 4 años se tomó, por ejemplo, algunas decisiones que creo que muestran el potencial de la ley que estamos planteando. Esas decisiones llevaron a, por ejemplo, incluir estos 9 municipios que no estaban dentro de la concesión que lleva adelante la empresa AISA y donde está la mayor carencia en los 2 temas, en agua y en saneamiento. Representan casi 4 millones de habitantes y los niveles de cobertura son muy bajos. Por ejemplo, en términos de cloaca, menos del 20% de los habitantes de estos distritos tienen cloacas. De manera que una de las cosas que uno puede hacer y para las cuales puede pensar la ley es para tomar decisiones que permitan focalizarnos en donde está realmente el problema. Y aquí lo que quiero mencionar es que el principal instrumento para la metropolitana, que es AISA, no está y no estaba orientado a resolver y a priorizar las principales áreas de demanda. Se logró, se viene logrando, como dijimos antes, aumentar el servicio, pero como también mencioné antes, con niveles de crecimiento que son bajos. Y ahora me voy a meter un poco de lleno en lo que finalmente va a ser la ley, pero si tomamos el caso de AISA, fijémonos que fue posible en ese periodo, de esos 4 años, algunas decisiones que nos pueden ver el potencial de tener un marco adecuado para la inversión. En particular, una de las cosas que se logró, que fue una decisión política de alto nivel, fue lograr independizar el gasto corriente de la empresa AISA de la inversión en infraestructura. Y eso se logró, por supuesto, con una política nueva y distinta tarifaria, que como ven acá, permitió en el trayecto de unos pocos años lograr prácticamente el equilibrio de la operación del sistema. Esto es muy importante porque en la medida en la cual se le da este lugar a esta prioridad, se puede empezar a considerar la eficiencia, el uso de distintas tecnologías, pero también la posibilidad de orientar la gestión en términos de eficiencia, porque en la medida en la cual hay que hacer sustentable la operación con recursos genuinos, como puede ser la tarifa, aparecen los incentivos reales de eficiencia. Uno de los grandes aspectos en la infraestructura argentina y claramente en el agua y el saneamiento es una falta de eficiencia. Se administra mal los pocos recursos y los pocos sistemas que hay. Este camino hacia la eficiencia permitió 2 decisiones estratégicas que marcan también las posibilidades hacia adelante. Una es que en la ley de presupuesto del año 2017 de la Argentina se logre desvincular a la empresa AISA, que es la segunda empresa pública de la Argentina en tamaño, se logre desvincular a esa empresa del presupuesto. Es decir que desde aquella decisión, desde aquella ley de diciembre del 2017, la empresa AISA fue desvinculada formalmente del presupuesto, del balance del país. Y en base a esta planificación que incluyó claramente, como dije recién, la incorporación de distritos donde hace falta una gran inversión, pero también incluyó la gestión hacia la eficiencia y hacia el uso de los recursos de manera genuina en términos de financiar el gasto corriente y diferenciarlo de la inversión en infraestructura, permitió algo que también fue nuevo, histórico, que es que en enero del 2018 la empresa AISA logró emitir deuda sin garantía del Estado Nacional en Europa, en Londres, y captar ahorros genuinos, europeos en este caso, para financiar la mayor expansión de agua y saneamiento en el área metropolitana
de la Ciudad de Buenos Aires hacia los ámbitos y los lugares donde más carencia hay. En el caso de esta operación, que fue la primera de este tipo en la historia, diría yo, AISA fue a buscar un financiamiento de 500 millones de dólares y obtuvo, la verdad, en aquel momento, en enero del 2018, ofertas de más de 2.000 millones de dólares para cumplir esos propósitos. Finalmente tomó 500 millones de dólares, esto sin garantía del Estado Nacional. Debo decir también que el aumento de la tarifa que se llevó adelante, que fue pensado en 5 niveles, claramente fue un aumento que fue principalmente direccionado a las áreas y a los consumidores de mayor capacidad de pago y subsidiando los de menor capacidad de pago. Y así todo, el aumento que se logró en términos comparativos fue inferior a los valores absolutos que se pagan en ciudades similares al área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, como puede ser Montevideo o puede ser Chile. De manera que en la Argentina se probaron y se llevaron adelante políticas que permitieron, como vengo diciendo hasta ahora, sostener inversiones estratégicas de más de un periodo de gobierno y también que permitieron incorporar y cambiar el foco hacia las áreas de real carencia y también ampliar la base de financiamiento, incluyendo el financiamiento privado, incluyendo incentivos hacia la eficiencia. Bueno, esto tiene, me parece a mí gráficamente, consecuencias que son reales, que esperamos todos que se vean en términos de las mejoras que se van a experimentar en los próximos años, pero que nos deben llevar a reflexionar en cómo hacemos para que alguna de estos ejemplos, y esta es una imagen del sistema Riachuelo, uno de los túneles que no se ve, pero que se hicieron, cómo algunos de estos objetivos se pueden lograr y acelerar en los próximos años. Y para eso es que se pensó en esta ley. El marco de esta ley, el propósito de esta ley, al cual paso ahora, es crear un ámbito de política pública donde podamos reformular un poco dos aspectos que son centrales. Uno, la relación entre lo público y lo privado, y el otro, una nueva forma de pensar el federalismo. ¿Cómo hacemos para replantear la relación entre el gobierno federal, el gobierno central y el gobierno de las provincias alrededor de un objetivo estratégico, en este caso el agua y el saneamiento? Y como van a ver en la ley, que todos pueden tener acceso a ella, lo que hace esta ley, en base a un trabajo que también incorporó el ejercicio internacional, porque también hubo un ejercicio directo con la OECD, con la participación de expertos de varios países, donde la Argentina se planteó la revisión de la gobernanza del agua, y uno de los objetivos de ese trabajo fue llegar a proponer una ley como la que se propuso. Pero esta ley en general lo que hace es entender o presentar un marco que permita revertir y lograr hacer más sostenibles en el tiempo algunos de los aspectos que mencioné antes. Esto es mejorar la gestión y la utilización de los recursos, hacer la inversión en base a prioridades y planificaciones, en este caso provinciales, tomar decisiones en base a datos y a información objetiva y lograr generar instrumentos de financiamiento que vinculen lo público con lo privado y que lo hagan de una manera más permanente, más sostenible en el tiempo para lograr los objetivos propuestos. Entonces, eso es lo que remite en el diagnóstico de la ley, en el objetivo que se plantea en la ley. Y si pasamos hacia los aspectos más específicos, la ley tiene, y en este caso es una ley con una buena cantidad de artículos, hace una descripción bastante detallada de cuáles son los elementos que debemos considerar en lo que en el futuro puede llegar a ser la reglamentación de esta ley. Y dentro de esos elementos intenta discriminar lo que hace a la operación de los sistemas y diferenciarlo de la inversión en la expansión de los sistemas. Al mismo tiempo, tiene una visión amplia respecto del vínculo del agua y el saneamiento con la producción, con la generación de energía y con un aspecto central que es el cambio climático. Yo no lo dije, pero la Argentina además enfrenta, como muchos países, un enorme desafío en el cambio climático. Pensemos que la bajante histórica actual del río Paraná, en el sistema que consideramos la hidrovía, ha tenido también como consecuencia
que más de 30 localidades ribereñas al río Paraná tengan un desafío real de abastecimiento de agua. En muchos casos sus tomas han quedado por arriba del nivel del agua. Y pensemos que incluso, y volviendo a los comentarios iniciales, y es un vínculo con la dimensión internacional, en el caso de la cuenca del Plata, que es la cuenca en la cual funciona el sistema del río Paraná, claramente hay un desafío de gobernanza de este sistema hacia adelante que es de índole internacional. De hecho, una parte de las consecuencias de la bajante en el Paraná tienen que ver con la sequía en Brasil y con el uso del agua en la parte alta de la cuenca, que implica sobre todo Brasil, pero también Paraguay y Bolivia. De manera que la visión que hay que tener es una visión integral del agua. En el caso de la Argentina lo es en términos internacionales, en cuencas muy importantes como la cuenca del Plata, que dije recién, la del Paraná, la del Uruguay, la del Pilcomayo, la del Bermejo, pero también lo es en términos de una buena parte del territorio argentino que empieza a tener cambios que van a ser estructurales respecto de la disponibilidad de agua, ¿no? En el caso de Mendoza, por ejemplo, más de 10 años de emergencia hídrica son una señal de que hace falta un cambio y que va a haber que lograr muchísima más eficiencia y una visión estratégica hacia adelante para lograr el agua y el saneamiento, pero para lograr una gestión integrada, inteligente y que permita el desarrollo alrededor del agua, ¿no? No nos debemos olvidar que hay una cantidad de innovaciones en curso en el mundo, ¿no? También Estados Unidos, y sobre todo el oeste de los Estados Unidos, está enfrentando una sequía histórica. Hace un poco más de un año ha empezado a cotizar en bolsa la disponibilidad de agua en California, por poner un ejemplo de políticas nuevas que se están ensayando, y empiezan a haber políticas internacionales que hablan del balance del crédito de agua a nivel internacional. Es decir, que progresivamente va a haber un vínculo entre el financiamiento disponible, las posibilidades de financiamiento por el sector público, pero especialmente por el sector privado, y la demostración del ahorro y la eficiencia en el consumo del agua en distintos puntos del planeta. Es en ese marco que se plantea esta ley, y esta ley, para resumir y para llegar a un cierre en esta presentación, creo yo que se puede resumir muy bien con estas 4 ideas principales. La primera es que esta ley implica la planificación, y sobre todo a nivel federal y a nivel provincial, con metas para alcanzar, cerrar las brechas de déficit básicos de agua y saneamiento que tenemos en el contexto que recién mencionaba. El segundo aspecto y central es que esta ley implica la creación y el dominio y la disponibilidad de datos que permitan entender y medir cómo se están implementando esos planes a nivel provincial y priorizar la inversión en base al cumplimiento de metas. El cuarto aspecto central es pensar en instrumentos de financiamiento que nos alejen de la discusión anual del presupuesto nacional y que nos den certezas respecto del financiamiento para políticas públicas centrales como es esta política pública. Y allí la Argentina tiene experiencia y el mundo también, yo he mencionado algunas, pero un fideicomiso federal de agua y saneamiento, que por ejemplo replique la experiencia del fideicomiso hídrico, es uno de los vehículos que la ley propicia. Ese fideicomiso permitiría captar parte de la inversión disponible para la Argentina a través de los bancos multilaterales y apalancar esa inversión con nuevas fuentes de ingresos, como podría ser el IVA de algunas actividades que o bien no son sustentables respecto del uso del agua, o bien no son sustentables respecto de las consecuencias que tienen ese uso del agua en términos de salud o de sustentabilidad ambiental. Y esas fuentes podrían alimentar ese fideicomiso. Y ese fideicomiso además podría tener un esquema de macheo con la inversión que destinen tanto el Gobierno Nacional como las provincias en base a indicadores de éxito y de cumplimiento. Y por último, esta ley plantea la posibilidad de generar un nuevo ámbito de inversión pública y privada, como recién lo refería,
que pueda incorporar desde la captación de financiamiento privado, como hizo AISA en el 2018 en Europa, hasta la posibilidad de acceder a los nuevos esquemas que se están desarrollando ahora, vinculados a la nueva agenda de adaptación al cambio climático, vinculados a la nueva idea de créditos por eficiencia y uso apropiado del agua globales, vinculados también a incluso la posibilidad de generar esquemas que tengan que ver nuevamente con la participación del sector privado en la administración de algunos de estos sistemas, donde sobre todo hay incentivos por parte del sector productivo, la producción de alimentos, la producción de energía, el vínculo incluso con la energía renovable. Entonces, habiendo dicho una cantidad de ideas, esta ley pretende generar ese debate y pretende lograr hacerlo de tal manera de que se logre saltar lo que ha sido hasta ahora un uso, diría yo, más político y de corto plazo de las decisiones de obra pública en general y especialmente en el ámbito del agua y saneamiento, que el resultado que ha tenido es la mitad de la población sin cloacas y, como fue dicho antes, más del 10% de la población argentina con déficits reales en el abastecimiento de agua potable. Acá una imagen de la presentación con la senadora Gladys González en noviembre del año 2019 de esta ley. Y aquí les dejo, y la presentación va a estar disponible para ustedes, el informe que se hizo con la OECD como parte del trabajo de la Argentina para incorporarse, donde se comparó la Argentina con varios otros países y se generaron varias políticas públicas como propuesta, y una de ellas es esta ley que finalmente presentamos en el Congreso, y también un libro que resume datos y experiencias de varios de los proyectos que he mencionado sobre la Argentina. Así que con esto les agradezco la oportunidad y quedo a disposición para preguntas o comentarios. Gracias. Bueno, Pablo, realmente muy abarcativa una presentación en escaso tiempo de un tema tan amplio. Y yo entonces ahora voy a transmitir algunas preguntas de los asistentes. Empiezo por una pregunta dirigida a la senadora Gladys González, proviene del doctor Juan Rodrigo Walsh, y pregunta: ¿por qué es una ley federal de agua y saneamiento y no una ley de presupuestos mínimos como para darle un carácter obligatorio? Gracias, José Luis. A ver, lo cierto es que es una ley que pretende avanzar en mucho más que proteger, porque estamos avanzando en la regulación. Y creo que Pablo también fue muy claro en la necesidad de los acuerdos institucionales, por eso es una ley de adhesión. Ese es el motivo fundamental que creo ha abundado Pablo en decir la experiencia y las dificultades y la necesidad que tenemos de que todas las jurisdicciones trabajen comprometidas en esto que le llamamos la gobernanza del agua, y no solamente presupuestos mínimos, que de hecho tampoco tenemos una buena experiencia respecto de leyes de gestión ambiental de aguas de presupuestos mínimos. Necesitamos el compromiso de todas las jurisdicciones, considerando además justamente que la ley avanza sobre regulaciones, sobre financiamiento, sobre tarifas, sobre metas que las provincias van a tener que cumplir a la hora de el gobierno nacional financiar. Así que ese es el motivo por el cual es una ley de adhesión y no una ley de presupuestos mínimos. Perfecto. Podríamos resumir que es preferible el consenso y no la obligación al respecto. Perfecto. También, Pablo, hay otra pregunta respecto del tema tarifa social, subsidios, etcétera. ¿Qué se considera mejor? ¿Subsidios intrasector entre los sectores con mayor capacidad y los de menor capacidad a través de diferencias tarifarias, o considerar que, como esto se refiere a un aspecto global de la sociedad como es la salud pública, si es preferible un subsidio explícito a través de los mecanismos de subsidios sociales? Ahí el marco que nosotros hemos creado, una de las cosas en las cuales se reflexionó es que la Argentina es un país muy heterogéneo.
una demanda muy importante está en la zona norte y otra está en los núcleos urbanos, más allá de que hay demanda en todo el país. Y el planteo fue crear un consejo asesor de la implementación de esta ley, que sea permanente, y que no exista una única regla. En algunos casos puede haber la necesidad o la oportunidad, diría yo, de un subsidio cruzado, y en otros casos el financiamiento general. Yo creo que eso es lo que hay que dejar a la reglamentación de esta ley, a la decisión de ese consejo. Pero el mensaje que nosotros quisimos transmitir es que no hay, justamente no hay una sola forma ni un único instrumento. De hecho, en la Argentina hay un debate, digamos, demasiado simple entre privatizar o estatizar. Y lo que esta ley pone de manifiesto es que acá el objetivo no es ni privatizar ni estatizar, por lo menos ninguna de las dos cosas en absoluto, sino que se creen a escala de las provincias sobre todo planes que se tienen que validar, y esos planes pueden tener distintos instrumentos. No son los mismos instrumentos los que hay que usar en todas las provincias ni en todas las regiones de la Argentina, porque de hecho las condiciones de fuentes de agua y de usos del agua difieren notablemente en el territorio. De manera que la respuesta es que son ambos en una prioridad que hay que terminar de definir. Pero sí creemos que crece en el mundo y va a crecer en la Argentina el rol del sector privado en financiar las mejores prácticas y sobre todo sustentables en la inversión social, en la inversión pública. Esa es lo que estamos viendo incluso en las nuevas políticas aprobadas en Europa, en la discusión en los Estados Unidos, pero también en las decisiones, sobre todo en las grandes empresas privadas, como por ejemplo el sector petrolero recientemente. Vamos a ver cada vez más si esta ley debería permitir la participación y la inversión, en este caso serían subsidios cruzados, podríamos decirlo, del sector privado en instrumentos como el fideicomiso del que hablamos, para lograr sustentabilidad, pero para lo cual como base principal hay que tener un plan y hay que tener datos. Perfecto. Acá tengo una pregunta para la senadora Gladys González. ¿En qué estado parlamentario se encuentra hoy la ley? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Y qué es esperable en el corto y mediano plazo? Bueno, como les dije, está girado ambiente a derechos y garantías y a presupuesto el proyecto. Hay 3 proyectos más que son solo declaración de derechos, son un articulado de 2 o 3 artículos que solo tienen giro ambiente a derechos y garantías. Lo que tenemos que empujar es la voluntad del oficialismo que hoy tiene mayoría en el Senado para poder discutir todas las normas en conjunto, porque la verdad es que lo que no quisiese que suceda es que nos quedemos solo con esa declaración y no demos un debate que va a requerir justamente mayor profundidad en el debate, mayor discusión y presencia de profesionales y equipos trabajando en el articulado más amplio que tiene nuestro proyecto, que sin duda, por todo yo lo dicho y ustedes se dan perfectamente cuenta, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de un sistema de gobernanza que tiene otras implicaciones, lo que va a significar una gran discusión, presencia también de los equipos provinciales. Por lo tanto, hoy es empujar para que se discutan asesores, Héctor, con la presencia, como te digo, de mucha opinión de las provincias para generar esos consensos de los que hablábamos. Si no, no es una norma que pueda avanzar digamos, como una cosa cerrada y que nosotros los senadores podamos avanzar solos, sino que claramente vamos a tener una discusión con los equipos provinciales que trabajan estos temas en cada una de sus regiones. Nos pasa con varias leyes en este sentido, incluso algunas de presupuestos mínimos también, en donde requerimos de la participación ciudadana, de la participación de los equipos provinciales. Así que es empujar la discusión en asesores para hacerla amplia y que veamos que existe la voluntad de avanzar en mucho más que una simple declaración. Y luego, bueno, el tratamiento normal de la norma, como ustedes
saben, si lográsemos avanzar en este sentido, ya después es el tratamiento del dictamen, de pasar a senadores, a la comisión y luego de pasar al Senado. La verdad es que si bien es un tema que coincidimos con varios compañeros del oficialismo de su importancia, han sido otros los que se han puesto en la agenda prioritaria en estos tiempos, así que seguimos empujando para poder empezar a discutirlo y ese es el compromiso que asumimos. Así que espero invitarte, Héctor, y a los especialistas a que puedan conversar con nosotros a la hora de discutir artículo por artículo. Gracias, Gladys, y tus reflexiones hacen que una observación del ingeniero Monfrini, que ha sido vicepresidente de la ENOSA y también ha tenido importantes cargos provinciales, sea reforzada, que es militar esta ley en los distintos ámbitos provinciales. Tal como resaltaste, es fundamental el apoyo de todos los ámbitos provinciales para que esta ley sea impulsada donde están representadas las provincias, que es en definitiva el Senado. Acá hay una observación, una pregunta más bien, que quisiera que Pablo pudiera ampliarla, que hace la licenciada Marcia Levalli, si en la ley están contempladas las licencias ambientales y sociales que hoy están consideradas en todos los créditos de los organismos multilaterales. Doy por descontado que sí, pero me gustaría si Pablo puede ampliar este aspecto. Muchas gracias. Sí, la respuesta es que sí, desde ya. Creo que el objetivo de esta ley, como dije antes, es generar un ámbito que tiene hacia el interior del país planificación, datos y asignación de recursos por cumplimiento de objetivos. Y hacia el exterior, les diría yo, como visión global, plantear esta ley como una política que se alinea directamente con lo que es hoy el debate en términos internacionales de los países respecto a las mejores prácticas y la agenda sustentable de desarrollo. Y creo, como dije antes, que el gran tema de esta ley, me parece a mí, es dar ese debate, generar los consensos que recién mencionaba Gladys, que son importantes, y hacerlos por la vinculación además que esto puede tener con la inversión genuina para que se cumplan los objetivos. Así que la respuesta es que sí. Ok. Acá me piden una aclaración que estaba refiriéndose a salvaguardias y no licencias, pero efectivamente en el capítulo relacionado con la financiación de organismos multilaterales están contemplados estos aspectos. Acá hay una pregunta que se las dejo, que es un tema que habla de la necesidad de priorización de aspectos. Está relacionada a si, qué opinión merece, por ejemplo, estar considerando reducción de los valores admisibles de ciertos elementos, como es el caso del arsénico, que significan un impacto económico y técnico muy importante cuando se dice que hay una importante cantidad de la población sin servicio de agua segura o de saneamiento ambientalmente sustentable. Ahí les informo que hace 2 años se puso en marcha un proyecto que existía, pero no se había puesto en marcha, para hacer un estudio, digamos, de salud pública vinculado con el arsénico. Efectivamente, sobre la base de que en la Argentina hay hoy un requerimiento muy estricto, que es el que actualmente tenemos, pero no hay un análisis real respecto de cuáles pueden ser los niveles aceptables, y para eso lo que se ha puesto en marcha y que debiera estar avanzando ahora ese trabajo es un trabajo que analiza el vínculo arsénico y lo hace en distintas regiones de la Argentina para poder proponer una modificación en
en el caso de que el resultado dé positivo respecto a los estándares. Esto, sin embargo, lo digo en el marco de que en general Argentina y la zona centro, la zona norte tienen un problema estructural respecto de la calidad de agua del agua subterránea, que tal vez alguna modificación en esas normas pueda ayudar, y por eso se puso en marcha ese trabajo, para poder tomar decisiones con datos y con análisis que sean objetivos. Pero debe haber, y lo tiene que haber a nivel de las cuencas, muchas de ellas interprovinciales, planificación que dijimos antes para que sea sustentable el abastecimiento desde fuentes seguras y sobre todo con una proyección hacia las próximas décadas. Ok, gracias Pablo. Acá hay una pregunta dirigida a la senadora González, de Damián Alavi, y pregunta: hoy existen diferentes tipos de prestación de servicio y diferentes regulaciones en todo el país. Para hacer una distribución justa de los financiamientos y o subsidios directos, se requerirá una cierta estandarización del sistema regulatorio y tarifario. ¿Cómo se prevé avanzar en ese sentido? Bueno, justamente la norma lo prevé. Para esto creo que Pablo lo puede explicar de mejor manera, pero hay criterios en toda la norma respecto de la sostenibilidad social, respecto de las poblaciones vulnerables, y nuestro posicionamiento respecto también a tarifas, y en cuanto a la homogenización es el objeto de la norma, ¿no? Justamente de eso se trata, de homogeneizar tanto el sistema de regulación, los sistemas de control de las provincias, que es la dificultad que vimos de la manera de gestionar. Así que prefiero en esto que Pablo detalle, que es quien sabe más de este tema. Sumo a ese comentario que así es, Gladys, que en el caso de la experiencia desde el año 2016 al 19, se llevó adelante una interacción en términos de datos, por ejemplo, con las principales operadoras en las provincias, y se empezó a conformar un panel de control de indicadores críticos que tuvieron que ver, por ejemplo, con acceder a los balances de esas empresas y también a una cantidad de indicadores de eficiencia en la operación. De manera que yo creo que si bien existe, por supuesto, la jurisdicción provincial, que es la que tiene la autoridad, digamos, legal para definir sus marcos regulatorios y para tomar sus decisiones, lo que esta ley aspira es a que por adhesión, como fue dicho antes, se cree un ámbito federal de asignación de recursos que logren que esos recursos, como dije antes, en primer lugar se amplíen, en segundo lugar sean más estables en el tiempo, en tercer lugar estén orientados a planificaciones y a indicadores objetivos, y en cuarto lugar sean potenciados por la inversión también incluso provincial. Entonces esto será por adhesión, y las provincias y los operadores dentro de las provincias que quieran adherirse podrán disfrutar de una parte de los beneficios que otorga este marco regulatorio, y aquellos que no lo quieran utilizar podrán no utilizarlo, pero estaremos probando de esta manera una forma más coherente de encarar una política como esta, que tiene todas las características que hemos mencionado y que también refleja en esas características, honestamente, las necesidades que requieren otras políticas vinculadas sobre todo con la infraestructura, para que sean llevadas a la práctica, y que en la Argentina claramente tenemos ya una larga experiencia de que con el abordaje actual que tenemos, por eso yo hablaba de repensar el federalismo, no solo la vinculación entre lo público y lo privado, y el agua es un caso emblemático para el federalismo, es un recurso natural, como todos sabemos, pero además está totalmente vinculado con las economías regionales y de las provincias, de manera que creo que lo que esto pone de manifiesto, esta ley, es también un ejercicio para llevar adelante esa conversación que es necesaria, donde más allá de los presupuestos mínimos, se entienda que lo que hay es un cambio de paradigma actualmente y que no va a haber desarrollo sustentable si no existen políticas que tengan estas características, que no es que lo diga yo, también son las que surgen del trabajo hecho con la OCDE en comparación con políticas en otros países, y no hace falta más que ver la experiencia incluso en otros países para entender que es lo mismo. Por ejemplo, la ley
que a mediados del siglo pasado puso en marcha el saneamiento en los Estados Unidos fue una ley similar por adhesión, donde las ciudades se podían adherir a un fondo federal, y ese fondo federal permitía un financiamiento con condiciones muy beneficiosas para esas municipalidades, pero en la medida en la cual compartan los estándares y cumplan con los objetivos, y eso permitió la gran construcción de plantas de saneamiento en los Estados Unidos, que en el lapso de 2 décadas cambió totalmente la realidad de la contaminación de los cursos de agua y las posibilidades de salud pública en las ciudades. Ingeniero Inglese tiene el micrófono Sí. apagado. Ahí está, Acá muchas hay gracias. varias preguntas y las englobo en una pregunta. Como muchas de las actividades, particularmente del saneamiento, y ahí al respecto la ley es la Ley Federal de Agua Potable y Saneamiento, tienen un importante impacto ambiental. ¿En qué situación está la consideración de una ley de presupuestos mínimos o ley de adhesión relacionada con las evaluaciones de impacto ambiental que por supuesto tendrían influencia en la admisibilidad de muchas de estas obras de infraestructura? Justamente hay varios proyectos presentados, tanto de evaluación de impacto ambiental como de evaluación de impacto ambiental estratégica, digamos, una ley que considere los presupuestos mínimos para ambas cosas, y estamos discutiendo. Uno es de Esteban Bullrich, del senador Bullrich, otro de la senadora Krexel. Creo que se presentó alguno más, y tengo información acerca de que el Ejecutivo quiere avanzar en la discusión. De hecho, está Dorina acá que me hace acordar de las cosas, pero hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, Dorina, ¿no? Se avanzó en el Consejo Federal de Ambiente en una ley en este sentido, así que creo que respecto a la oportunidad estamos coincidiendo tanto oposición como oficialismo de la necesidad. Respecto del texto, teníamos un texto bastante avanzado de consenso con el senador Snopek, Dorina, ¿no? También con el senador Snopek, y ahora con esta iniciativa que está avanzando y esta discusión dentro del Consejo del COFEMA, en donde también, por supuesto, uno conversa con el secretario en el Ejecutivo y con los diferentes representantes de las provincias con los que tenemos un diálogo muy, muy fluido. Hay un texto con algunas diferencias en cuanto a la creación de una agencia y demás, pero que estamos esperando la versión final para poder trabajar con ese texto que va a enviar el Ejecutivo, espero yo pronto, para poder entonces finalmente unir con lo que ya veníamos trabajando nosotros en el Poder Legislativo, incluso en diputados, hace muy poquito también. Los diputados lanzaron, digamos, una campaña como para hacer presión para que este proyecto se trate también, así que hay como coincidencia en la prioridad, coincidencia en la necesidad. Creo yo que no muchas diferencias respecto al texto final de la norma, salvo esto que les digo, que es una discusión muy reciente en el seno del COFEMA, que vamos a esperar cuál es el resultado y qué es lo que mandan como texto final del Ejecutivo. Así que sí, muy necesario, se hace muy necesario para la implementación de cualquier política pública, e incluso cada vez que estamos avanzando en la redacción de otras normas de presupuestos mínimos y demás, aparece la necesidad de que exista la ley de evaluación de impacto ambiental, y bueno, y eso como una deuda pendiente. Siempre tenemos como ese tema para que pueda complementar y completar el resto de las normas de regulación y de protección que estamos trabajando y discutiendo en el Senado. Ok. Nos quedan 4 minutos. Yo quisiera, creo que algunas observaciones que ha realizado el embajador Estrada Uchuela han sido contestadas. La ley es abarcativa del agua potable y el saneamiento. No se extiende a otras actividades industriales que están también abarcadas por estas leyes ambientales que ha estado mencionando la licenciada Gladys González.
Y quisiera cerrar con una pregunta global que han hecho antes de, por último, en un minuto final, mencionar la próxima actividad de este ciclo del agua, que es ¿por qué la Argentina, que tuvo a la cabeza de la cobertura y calidad de los servicios de agua y potable y saneamiento a principios del siglo XX, ha descendido a estos niveles de carencias y de no haber expandido los servicios con calidad y cantidad de forma acorde al crecimiento de la población? Yo solo voy a decir una cosa porque la verdad creo que en esto Pablo tiene una enorme experiencia y un diagnóstico súper acabado de qué es lo que ha pasado. Pero en materia legislativa me parece que tenemos algunas deudas todavía pendientes que acompañan la gestión ejecutiva que seguro Pablo va a hacer mención. Y, por ejemplo, estamos trabajando además de normativas de evaluación de impacto en una ley de ordenamiento territorial que yo creo que también es fundamental a la hora de la planificación del territorio, del asegurar servicios públicos para toda la población. Va a ser una ley de presupuestos mínimos seguramente, con una mirada, por supuesto, viniendo del equipo del que formo parte, de sostenibilidad, ¿no? Con la mirada social, económica y ambiental, pero creo que eso es una deuda desde el legislativo que todavía tenemos pendiente, que ayudaría en mucho. Hay algunas provincias que han avanzado, de hecho, Mendoza lo ha hecho, estamos tomando algunos ejemplos de ese proceso de una participación ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, que ha sido ejemplar, y son procesos que todas las provincias debieran hacer, pero creo que nosotros podemos colaborar desde el Congreso Nacional en una ley de ordenamiento territorial de presupuestos mínimos que nos ayude, junto con estas normas que veníamos mencionando, a acompañar una gestión que pueda garantizar el acceso a los derechos humanos, en este caso el agua, de toda la población. Ese es el aporte que vamos a seguir haciendo desde el Poder Legislativo. Bueno, muchas gracias. Y tomo estas palabras de la senadora Gladys González para anunciar la próxima actividad. El día 24 de agosto, dentro de este ciclo del agua del Centro Argentino de Ingenieros, se tocará el aspecto participación comunitaria en los servicios de agua y saneamiento con la participación y colaboración de la Fundación Avina. Así que invito a todos los asistentes interesados a mantenerse en conocimiento, ya le van a llegar las notificaciones, pero estamos tratando en el ciclo de abarcar todos los aspectos que se relacionan con el agua y tal como lo mencionó la senadora Gladys González, la participación comunitaria es fundamental para asegurar la prioridad en las alternativas de financiación y además para asegurar el apoyo social para la sostenibilidad de los servicios. Así que muchas gracias. Les daría entonces las palabras de cierre a la senadora Gladys González y al ingeniero Pablo Beresia Artúa, en este caso como presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Gladys, por favor. Muy interesante lo que acabas de anunciar, José Luis. Nos interesa mucho también a nosotros. Bueno, la Fundación Avina es una fundación con la que también contamos para el trabajo. La verdad es que la forma en que trabajamos en el Senado y en la Comisión de Ambiente ha sido de absoluta participación ciudadana con las organizaciones, que tienen una enorme generosidad, no solo de hacer sinergia para empujar temas que a veces son difíciles de meter en la agenda política, sino también para compartir conocimiento. Y eso a la hora de enriquecer las normas, la verdad que nos viene muy bien incorporar la mirada de todos y la mirada profesional de todos. Y en este caso, contar con ustedes, con este ámbito, con el ámbito también de Pablo y el tuyo, José Luis, desde su profesión que admiro, de los ingenieros, que nos acompañen con además una serie de ciclos que venimos siguiendo de innovación, de tecnología, de pensar el mundo de otra manera, de gestionar
gestionar de otra manera, de producir, de consumir, de movernos, de diseñar ciudades con otra mirada, que la verdad es de absoluta primera calidad en todo lo que vienen haciendo, y les puedo asegurar que a nosotros, que muchos de esos van nuestros equipos a presenciar lo que ustedes están haciendo, nos enriquece para mejorar la calidad parlamentaria de nuestras iniciativas. Así que gracias otra vez por esta invitación, y los seguimos de cerca a lo que hacen desde su ámbito más específico. Pablo, como cierre. No, de vuelta agradecerte, José Luis, por la propuesta de este ciclo que moderás y coordinás en el Centro Argentino de Ingenieros. Agradecerle especialmente a la embajadora Kelly por la alianza y la participación con el CARI. Quiero realmente cerrar destacando lo que el embajador Bordón puso en el chat y que creo que tenemos que explorar más aún, que es el vínculo entre el CAI y el CARI. Me parece que hay mucho ahí para crecer y creo que esta reunión es un primer paso en esa dirección. Así que les agradezco a todos, le agradezco mucho a Gladys el compromiso, la claridad y el liderazgo que está poniendo en esta iniciativa y en otras. Me parece que va a generar resultados, los está generando y va a generar muchos más resultados. Y creo que esta ley permite un debate que es más amplio del que pensamos, ¿no? Como dije antes, o reformulamos el vínculo entre lo público y lo privado, o repensamos nuestro federalismo, o pensamos nuevamente en cómo tenemos que asignar los recursos y cambiar la mecánica de la política alrededor de cómo se fijan prioridades y se asignan los recursos, o vamos a seguir repitiendo, y peor aún, tal vez empeorando nuestra performance, que ya de por sí, y debemos admitirlo, es mala. Y no estamos logrando solucionar los problemas actuales y mucho menos crear oportunidades hacia el futuro. Así que gracias a todos. El CAI es una institución abierta desde ya a todos y muy especialmente a pensar políticas públicas para Argentina, y como recién decía Gladys, también destacar que también en el CAI y los miembros del CAI se benefician y aprenden mucho en este tipo de eventos, en la colaboración con otras instituciones y en el vínculo con temas y temáticas reales como la que estuvimos conversando aquí. Muchas gracias. Bueno, como cierre, gracias a todos los asistentes por dedicarle este tiempo a un tema que consideramos importante. Quiero destacar también que la coordinación y colaboración del Comité de Asuntos Ambientales del CARI, que lidera la embajadora Elsa Kelly, ha permitido concretar esto en tiempo y forma. Y bueno, como les dije antes, los esperamos dentro de un mes en el evento de la participación comunitaria en los servicios de agua y saneamiento dentro del ciclo del agua que realiza el CAI. Muchas gracias a todos.